Bienvenidos a este encuentro fraternal con el gozo y la presencia del Espíritu Santo. Nos dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 37. El que tenga sed, que venga a mí, pues el que cree en mí tendrá de beber. Lo dice la Escritura. De su seno brotarán ríos de agua viva. Decía esto Jesús refiriéndose al Espíritu Santo, que recibirán los que creyeran en Él. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta hermosa palabra de Dios, siempre viva, siempre real, está vigente hoy para nosotros, seres humanos, en este siglo XXI, en medio de lo que estamos viviendo en este año 2020, la pandemia con el coronavirus. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Siempre nos muestra un camino, siempre su palabra es viva, es verdad. Hoy vamos a recibir las enseñanzas de un gran predicador, gran amigo nuestro, el Padre Dalton Reyes, sacerdote de los siervos del Espíritu Santo de La Ceja, Antioquia. El Padre Dalton Reyes, de origen ecuatoriano, es un abogado que con amor, en sus 27 años, recibió el llamado del Señor. Un joven que se proyectaba hacia las leyes del mundo, hacia todo lo que podía ser un nuevo camino. Con sus planes ya realizados, fue el Señor quien nos llamó, fue el Señor quien nos sedujo. Y Él abrió sus oídos y pudo decirle al Señor sí. Su sí ha tenido una dimensión grande en los corazones de todas las personas que lo han escuchado. Es un gran predicador cuyas palabras, enseñanzas, han llegado por América, desde América del Norte hasta la Patagonia. Hoy tenemos el gusto de contar con sus enseñanzas. Sabemos que Dios obra en medio de todos nosotros y creemos con fe que estas palabras formarán en nuestros corazones lo que Dios quiere decirnos en este momento, en el aquí y en el ahora, formando en nuestros corazones esta nueva cultura de Pentecostés, decirle sí al Espíritu Santo, dejar que brote en nuestros corazones esos ríos de agua viva que transformarán, que nos harán hombres y mujeres nuevos. Le damos gracias al Señor por la vida del Padre Dalton Reyes. Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, que con amor se han dado tiempo para poder escuchar, para ser parte de esta nueva corriente de gracia, de estos ríos de agua viva. Bendito sea el Señor. Vamos a orar por este sacerdote que con amor ha entregado su tiempo, sus enseñanzas para cada uno de nosotros. Padre del cielo y de misericordia, nos unimos a tu presencia y te rogamos por la vida del Padre Dalton, nuestro amigo sacerdote, que con amor te ha dicho sí y que hoy quiere dirigirnos tu palabra. Sé tú, Señor, con la gracia de tu Espíritu Santo, quien dirija cada una de sus palabras. Sé tú, con tu gracia, quien abra nuestros corazones, para que estemos atentos a la escucha de tu palabra y para que esa palabra se haga vida en nuestras vidas. Bendito y alabado seas, mi Señor, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, gracias por compartir con nosotros en este momento. Yo hoy, aquí en este tiempo de Espíritu Santo, en este tiempo de Pentecostés, quiero compartir con ustedes dentro de este seminario de dones y carisma
la importancia que tiene para un servidor vivir esta cultura de Pentecostés y vivir lo que es la auténtica vida en el Espíritu. El Papa Benedicto XVI, el 31 de octubre de 2008, le decía al mundo entero, a la comunidad en general, que los movimientos y nuevas comunidades son como irrupciones del Espíritu Santo en la iglesia y en la sociedad contemporánea. Entonces podemos decir adecuadamente que uno de los elementos y de los aspectos positivos de las comunidades de la Renovación Carismática Católica es precisamente la importancia que en ellas tienen los carismas y los dones del Espíritu Santo, y su mérito consiste en haberlo recordado a la Iglesia en la actualidad. Esto lo dijo el Papa Benedicto XVI a los movimientos y comunidades eclesiales. En estas palabras de Benedicto XVI, yo quiero destacar dos elementos muy importantes. El primero dice, son irrupciones del Espíritu Santo en la iglesia. Son irrupciones del Espíritu Santo en la iglesia. Esto es fundamental porque el Espíritu Santo, de una manera particular y especial, ha irrumpido en la historia de la humanidad, renovando la vida de toda la humanidad. La primera irrupción fuerte la encontramos el día de la Encarnación, cuando María queda llena del Espíritu Santo, irrumpe en la historia. El Verbo se hace carne por la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Pentecostés, cuando viene la irrupción del Espíritu Santo sobre la vida de los apóstoles, sobre la vida de estos primeros discípulos del Señor, nace la iglesia con fuerza y poder. Y hay una irrupción que la vamos a ver de manera especial más contemporáneamente con el Concilio Vaticano II. El Papa Juan XXIII, en su plegaria de convocación al Concilio Vaticano II, decía: repítase en la iglesia el acontecimiento de Pentecostés. Y el Concilio Vaticano II marcó todo el siglo que hemos estado viviendo desde su celebración hasta hoy. Ha marcado la historia de la iglesia, la época en que más cambios ha vivido la iglesia gracias a esta irrupción del Espíritu Santo. Muchos dirán que la renovación carismática es una respuesta a esta oración que hace Juan XXIII en el concilio. Y dice el Papa Benedicto XVI, ya hablándolo de esta manera, que la renovación carismática tiene gran importancia por los carismas y los dones del Espíritu Santo que le ha dado en la actualidad a la iglesia. Es decir, la renovación carismática tiene la gracia de haberle recordado a la iglesia que es una iglesia de dones, que es una iglesia de carismas, que la fuerza y el accionar del Espíritu Santo están activos en el corazón de la iglesia. Mire qué bonitas estas palabras de Benedicto XVI. Lo dice el Papa. No lo dice cualquier persona, lo dice el Papa. Y quiero repetirle esta palabra. Y de los aspectos de las comunidades de la Renovación Carismática Católica es precisamente la importancia que en ella tienen los carismas y los dones del Espíritu Santo, y su mérito consiste en haberlo recordado a la humanidad en la actualidad. Es decir, el Papa valora el hecho de que en la Renovación Carismática Católica se viva la espiritualidad de Pentecostés con sus dones y sus carismas. Esto es grande, esto es maravilloso. El cardenal Joseph Suenens reconocía en su gloriosa ancianidad en Roma, en la 7ª conferencia de responsables de la Renovación Carismática en octubre de 1989 a nivel mundial. Él decía que no somos un movimiento, sino un moverse del Espíritu en la iglesia. Nosotros no estamos en la renovación, sino que el Espíritu de la renovación ha entrado a nosotros. Esto lo decía en los 30 años, la celebración de los 30 años de la Renovación Carismática. Y es importante mirar
estas palabras del cardenal Joseph Suenes. El cardenal Joseph Suenes va a destacar el hecho de que la renovación no es un movimiento, sino una corriente de gracia. El cardenal Joseph Suenes había dicho desde los inicios de la renovación carismática que la renovación es una corriente de gracia que debe desembocar en el mar de la iglesia. Y al entender la renovación carismática como una corriente de gracia, debemos de entender que es algo que anima, que vivifica, que por donde va pasando va haciendo florecer, fructificar, como la profecía que decía Ezequiel del río de agua viva en crecida, que cuando iba creciendo todo iba floreciendo a su paso. ¿Cómo entendemos esto de que no es un movimiento? Porque puede chocar contra las estructuras que se han creado dentro de la renovación. Hay que entender que la corriente de agua, el río de agua viva o un río, cuando va a desembocar en el mar, para poder desembocar en el océano, necesita de un cauce que lo conduzca. Ese cauce es el movimiento de la renovación carismática. El movimiento es un canal de gracia que ayuda a fluir ese río de agua viva hacia la iglesia universal. Esto es fundamental y hay que entenderlo, porque el movimiento necesita ser o vivirse de tal manera que no impida el accionar de este río de agua viva hacia el mar de la iglesia. Hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, cuando se va a hacer un proyecto hidráulico de energía, se hacen unas grandes represas para contener el agua, para que el agua no pase y se quede allí y salga de una manera controlada. El movimiento de la renovación carismática no puede ser una represa, sino que tiene que permitir dentro de sí que fluya la corriente de agua viva hacia el mar de la iglesia. Ninguno de nosotros es dueño de la renovación carismática católica. Nosotros no somos el peaje del Espíritu Santo, porque hay grupos y comunidades que a veces se creen el peaje del Espíritu Santo. Todo tiene que pasar por nosotros, ser verificado por nosotros, y si nosotros no lo aprobamos, no se da. Y a veces nos creemos como tribunales de la Santa Inquisición, con el derecho incluso de vetar y de decir qué se hace y qué no se hace. Tenemos que tener cuidado con eso, porque al hacer esto, en vez de permitir que el agua fluya, que la corriente de gracia fluya dentro del movimiento, nos podemos convertir en un obstáculo o una traba para ello. Hermano querido, nosotros tenemos que aprender a discernir. Es verdad, el Espíritu Santo es un orden y se necesita un orden para que las cosas salgan bien. Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, el fundador de nosotros, los siervos del Espíritu Santo, decía: se necesita un mínimo de estructura y un máximo de apertura al Espíritu Santo. Y la estructura dentro del movimiento de la renovación carismática debe ayudar al fluir del Espíritu, ayudar al fluir de la corriente de gracia, para que la corriente de gracia anime toda la iglesia. Esto es fundamental entenderlo. Y también el cardenal Joseph Suenes va a poner un concepto interesante, y es que dice que nosotros no entramos a la renovación, sino que la renovación entra a nosotros. Esto es muy interesante. ¿Sabe por qué? Nosotros normalmente en nuestro hablar, en nuestro argot, decimos: yo entré a la renovación carismática en la fecha fulana de tal, yo tengo tantos años, etcétera, en la renovación carismática. Pero resulta que quienes hemos experimentado la acción del Espíritu Santo, lo vivimos después de una oración de efusión del Espíritu Santo. Cuando alguien o un grupo, una comunidad pide que sobre mí se derrame la fuerza y la efusión del Espíritu Santo. Y en ese momento, en ese instante, yo siento la acción del Espíritu de Dios en mi vida, en mi corazón, que llega, que transforma, que convierte, que hace nueva todas las cosas en mí. Y es el momento cuando yo siento que esa renovación en el Espíritu se encarna en mi corazón. Eso es lo fundamental de la experiencia de la vida en el Espíritu. Hay personas,
hay personas que lastimosamente piensan que entrar a la renovación carismática es un formalismo, es un conjunto de normas que hay que cumplir, que hay que hacer. Y no es un formulario, no son normas, no son reglas. Es permitirle al Espíritu de Dios que actúe en todo mi ser. Cuando esto pasa, cuando yo me lleno de esa experiencia de Pentecostés, entonces me puedo abrir hacia la comunidad, me puedo abrir a lo que Dios me está pidiendo dentro de esta experiencia en el Espíritu. Hermano, cuando uno vive la experiencia de Pentecostés, cuando uno vive la experiencia del Espíritu Santo, se llena tanto de la fuerza y el poder de Dios que no la puede contener en sí mismo y permite que eso se riegue. Y por donde uno va y por donde uno tiene la posibilidad de pasar, entonces las personas entenderán que hay una persona que va llenándose del Espíritu a cada instante. Miren, hermanos, cuando nosotros vivimos ese Pentecostés personal, esa renovación personal, entendemos que no es un momento histórico solamente. Entendemos que no es un requisito simplemente de pertenencia a un movimiento, a un grupo, sino que es una acción que debe vivirse todos los días, a cada instante, en cada momento de nuestras vidas. La renovación debe estar en mí todos los días de mi existencia. Hay gente que está en la renovación carismática, pero que lastimosamente dejó de renovarse. No permitió que el Espíritu Santo siguiera fluyendo sobre él o sobre ella, y por esta razón el Espíritu se estancó y puede decirse renovado y puede llamarse una persona que vive dentro del movimiento de la renovación, pero que no tiene una vida en el Espíritu. Da vergüenza y dolor, sobre todo, cuando hay personas, servidores dentro de la renovación carismática católica o en la iglesia, en cualquier grupo, en cualquier comunidad en la que usted esté, que son muy buenos servidores, sirviendo, haciendo actividades, pero que no tienen oración personal, que no tienen oración de vida espiritual en su vida íntima. Alguna vez me decía alguien que vivía con su hermano, pero que el hermano era de un grupo, de un movimiento, que tenía muchas actividades en ese movimiento, pero que él nunca lo veía orar, que nunca le veía hacer un rosario, que nunca le veía en una intimidad con Dios. Sin embargo, era considerado un gran servidor y decía, pero él ¿cómo hace? Hermano querido, cuidado con esto, porque mi vida de interiorización de la vida en el Espíritu debe ser permanente. No debe ser un momento, un instante, solamente cuando estamos reunidos. No, debe de ser todos los días. Y cuando yo me lleno del Espíritu, entonces podré dar a los hermanos de aquello que el Señor me ha dado. Hay que tener cuidado porque si no, estaríamos sirviendo parados delante de una multitud de gente, de personas, simplemente como un show, no como personas que tienen una auténtica vida en la presencia del Espíritu Santo. Seríamos unos payasos. Y ha pasado. Qué doloroso es cuando nosotros a veces vemos servidores, por ejemplo, del Ministerio de Música o del Ministerio de Gobierno dentro de las renovaciones o de danza o de cualquier servicio que presten, que en las Eucaristías no comulgan, que en la Eucaristía no se acercan a recibir el pan de Cristo y mucho menos a veces se confiesan. Entonces uno se cuestiona y dice, pero bueno, está sirviéndole a todo mundo, pero su alma y su corazón están lejos de Dios. Hay servidores que cuando se paran adelante son buenos predicadores, son buenos orantes, alaban, bendicen, etcétera. Pero cuando están dentro del público o en sus comunidades, no son capaces de orar. Es como que si los desenchufaran,
como si se les acabara, y que solamente oran cuando están ahí adelante y no cuando están en medio de sus comunidades, en medio de sus grupos. Es necesario entender que la vida en el Espíritu debe ser una constante en el caminar del Señor y que debemos vivir constantemente en esa acción de oración y de espiritualidad en Cristo Jesús. Para salir al paso de estos peligros, por una parte, y por de todas estas cosas que estamos siguiendo, Juan Pablo II dio una regla importantísima en la encíclica Redemptoris Missio. Redemptoris Missio es como la encíclica que va a marcar toda esta parte de la misión dentro de la iglesia en Juan Pablo II. Y de manera especial, en esta encíclica dirige una palabra a los movimientos, donde les dice o les reitera la invitación a integrarse con una postura de humilde servicio en el tejido vivo de las iglesias locales. Y a los pastores les pide acogerlos con paterna cordialidad. Decía el cardenal Joseph Suenes. ¿Qué decía? El Papa Juan Pablo II. ¿Qué decía Juan Pablo II en eso? Que pedía la humildad de nosotros para poder servir en la iglesia, misionar en la iglesia, y pedía la acogida pastoral de los sacerdotes, de los obispos, a estas acciones del Espíritu Santo dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque a veces, como nos falta vida espiritual, no somos fáciles para tener una vida de servicio comunitario. Cuando la persona no tiene una vida espiritual sana, se llena de odios, de rencores, de soberbios, de envidias. Y cuando va a servir a la parroquia, se convierte en un freno, se convierte en una piedra y un obstáculo para el servicio dentro de esa parroquia. Causa divisiones, peleas, conflictos, y no lo que debería ser, que es un fluir en el Espíritu Santo. Y ojo que esto me refiero tanto a laicos como a sacerdotes religiosos y religiosas, que a veces por no dejarnos llevar por la gracia del Espíritu Santo, en esto que nos pedía Juan Pablo II, de abrirnos para la misión y ser humildes servidores, y lo que Aparecida le decía, que tenía que haber una conversión pastoral. Cuando no hay esto, entonces no hay servicio tampoco en la iglesia. El cardenal Ratzinger, cuando era cardenal, luego Benedicto XVI, recomienda a su vez a movimientos y pastores que se dejen siempre educar y purificar por el Espíritu. Lo importante es que los movimientos sean vistos en la iglesia verdaderamente como un don del Espíritu y no como un problema. Y la experiencia, esto, miren lo bonito que va a decir Ratzinger. Ratzinger va a decir que los miembros de los movimientos deben dejarse educar y purificar por el Espíritu Santo. Es decir, que dentro de la experiencia de los dones y de los carismas y la experiencia de la vida en el Espíritu, nosotros tenemos que formarnos, educarnos, prepararnos para cuando el Señor nos pide accionar y nos pide un servicio. Necesitamos formación. Sin formación no hay vida en el Espíritu. Recuerde usted, mi hermano, que cuando un niño se lo prepara para la vida dentro de una cultura, lo primero hay que educarlo. Y para educar se necesita una docilidad al Espíritu Santo. Se necesita ser dóciles a la acción del Espíritu Santo. Y purificar, pues la palabra de Dios nos habla de dejar el hombre viejo y vivir en el hombre nuevo. Necesitamos purificarnos, dejar nuestro hombre viejo, dejar nuestras falencias, lo que nosotros somos, para vivir en el Espíritu. Si nosotros queremos poner manos al servicio y queremos servir en la vida en el Espíritu, pero no somos capaces de ser hombres nuevos, lo que somos es unos hipócritas. Lo que somos
es sepulcros blanqueados. Tenemos que aprender, necesitamos entender que para poder vivir y servir necesitamos dejarnos educar y purificar por la acción del Espíritu Santo. Cuando yo soy dócil al Espíritu, el Espíritu me purifica, el Espíritu me cambia, el Espíritu me da nueva vida, el Espíritu me hace dócil a su acción. Pero si no, realmente lo que puedo convertirme es lo que decía el cardenal Ratzinger, actual Benedicto XVI, me convierto en un problema para la iglesia. Y lo decía claramente, que los movimientos sean un don del Espíritu para la iglesia y no un problema. Este seminario es de dones y carismas y usted entenderá que la palabra don significa regalo y la renovación es un don del Espíritu para la iglesia, pero tiene que verse como tal. El problema es que a veces nosotros nos mostramos ante la iglesia como eso, como un problema, mas no como un don. ¿Por qué? A veces los grupos de renovación carismática quieren hacer lo que quieran o no se dejan guiar, no se dejan orientar. Y no solamente la renovación, y se lo digo porque he trabajado con otros grupos y movimientos. El problema de los grupos, de los movimientos, es que quieren ser ellos, que quieren ser solamente lo que ellos dicen, lo que ellos quieren, a su manera, y se olvidan que somos parte del cuerpo de la iglesia, que somos miembros, piedras vivas de esta edificación espiritual y que estamos llamados no a hacer lo que nos da la gana, sino a hacer lo que Dios nos pide en esta acción de vida dentro de la iglesia. Téngalo en cuenta, porque cuando hacemos lo que nos da la gana, no somos verdaderos ni auténticos servidores de Dios. Durante los pontificados de Juan Pablo II, en mayo del 2004, y de Benedicto XVI, en septiembre del 2005, ha existido un fuerte aliento a la iglesia para propagar la cultura de Pentecostés. Obviamente, este es un concepto muy amplio y con muchas dimensiones, pero ya Juan Pablo II, Benedicto XVI, nos llamaba a construir una cultura de Pentecostés. Y vamos a hablar de esto. Cuando la renovación carismática cumplió 40 años de haber nacido en la iglesia, el cardenal Estanislao Rico, que era el presidente del Consejo Pontificio para los Laicos, habló sobre la experiencia del bautismo en el Espíritu o efusión del Espíritu y dijo que esta experiencia es central para la renovación carismática y que abarca a millones de católicos de todos los continentes. Y esto podría ser el inicio de una cultura de Pentecostés. Esto es importante y lo repitió la presidenta de la Renovación Carismática Católica de aquel entonces, Michelle Moran. Y lo decía el cardenal Estanislao Rico, que el punto de partida para la vida en el Espíritu, para la cultura de Pentecostés, era la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Esta experiencia de efusión del bautismo en el Espíritu Santo tiene varias cosas que es necesario entender. El bautismo en el Espíritu Santo no es un nuevo sacramento, sino que es simplemente la acción del Espíritu actuando en la vida de la persona. Nosotros recibimos el bautismo y en el bautismo recibimos los dones del Espíritu Santo, esos dones que nos ayudan a nuestra santificación personal. Y esa es la dimensión personal de esta acción del Espíritu en nosotros, porque el don es para la edificación personal y nos ayuda a santificarnos. Pero a veces nosotros recibimos estos dones, pero lastimosamente se quedan como dormidos por mi falta de espiritualidad, alejamiento de Dios. El don está ahí, pero no ha sido activado. A la oración de fe que yo hago para que estos dones comiencen a avivarse,
comiencen a actuar y se encienda nuevamente el fuego del Espíritu Santo en mi corazón, se lo llama bautismo en el Espíritu o efusión en el Espíritu Santo. Recordemos que Pentecostés tiene dos dimensiones: la dimensión personal, que es la que estamos hablando, y la dimensión comunitaria, que es que luego de vivir esta experiencia personal, nosotros la compartimos con la comunidad de la iglesia. Pero esta fusión del Espíritu Santo es el punto de partida de la cultura de Pentecostés, nos dice el cardenal Estanislao Rico. ¿Por qué? Porque cuando llega esta acción del Espíritu Santo en mi corazón, comienza a renovarme, comienza a cambiarme, y yo comienzo a vivir una vida nueva, una vida en el Espíritu, una vida donde los dones comienzan a hacer su efecto en mí, y yo cada día estoy buscando de mejor manera alcanzar la santidad. Esta es la vida nueva en el Espíritu. Cuando varias personas viven lo mismo, cuando varias personas están en esta sintonía de cambio y de transformación de la vida en el Espíritu, entonces se construye una cultura de Pentecostés. Cuando hablamos de cultura, estamos hablando de individuos que tienen unas mismas características de vida, como lengua, tradición, religión, música, etcétera. Y todos estos elementos hacen parte y signo esencial de una cultura. Su música, su tradición, su religión y su forma de vida los va identificando como cultura. Asimismo, en la vida de los cristianos, el poder vivir, el poder actuar conforme a la vida en el Espíritu va configurando una cultura de Pentecostés, una cultura de vida en el Espíritu, algo que los va identificando. En estos días, en uno de los documentos de la iglesia que leía en una de las segundas lecturas del oficio de lectura de este tiempo de Pascua, hablaba de que los primeros cristianos eran reconocidos por su forma de vida, eran perseguidos, eran maltratados, pero eran admirados por la forma de vida que tenían y se comportaban de esa manera donde quiera que fueran. Entonces allí podemos ver que van haciendo una cultura de Pentecostés que en 100 años se había regado por todo el mundo conocido de la época. Y cuando viene la paz constantiniana y cuando viene ya la declaratoria de la libertad de culto, el edicto de Milán, entonces vamos a ver cómo fluye tan fuertemente esta corriente de gracia, esta corriente del Espíritu Santo, esta vida de Pentecostés que va a empapar toda la historia de la humanidad. Esto es hermoso porque a veces a nosotros no se nos nota la cultura de Pentecostés, no se nos nota el hecho de que estamos viviendo ese Pentecostés en nuestros corazones. Y no me refiero a los que están fuera de la renovación carismática. Me refiero también a mucha gente que está dentro de la renovación y muchos movimientos apostólicos. La gente que está fuera de estos movimientos o grupos que no son tan activos en la iglesia, esperan de nosotros un estilo de vida diferente. Esperan de nosotros que construyamos una cultura de Pentecostés. Y si no lo hacemos, nos convertimos en antitestimonio. Pentecostés es esto, es la doble dimensión. Dice la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles 2:3, se les aparecieron unas lenguas de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos. Esta dimensión personal de Pentecostés. Y en cuanto a la dimensión comunitaria, dice en Hechos capítulo 2, versículo 4, quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Es decir, reciben el Espíritu Santo personalmente, pero también comunitariamente. Y en el ámbito comunitario van a recibir los carismas que son los que van a ayudar para el servicio de la humanidad, para el servicio de la iglesia. Pentecostés es un mandato, debe entenderlo usted. La gracia de Pentecostés
es una gracia misionera, es decir, tiene que trascender la parte personal. Por tanto, es importante aceptar nuestro mandato. No estamos simplemente llamados a ser personas que han experimentado un Pentecostés personal. Por muy importante que esto sea, lo decía Michel Morin, pero junto a esta experiencia hay una responsabilidad. Estamos llamados a ser para la iglesia canales de gracia de Pentecostés en el mundo y en la iglesia. Esto lo decía Michel Morin. ¿Qué quería decir esto? Que no basta con recibir la acción del Espíritu Santo. Es necesario compartirla al mundo. Es necesario llevarla a las comunidades. Es llevarla a la iglesia. Las multitudes, con sus argumentos de que aceptaran y fueran bautizados, que era lo que hacían los primeros discípulos. Recuerde usted que en el primer Pentecostés, Pedro va a hablar de esto. No solamente estas multitudes experimentaron una renovación personal, sino también que fueron dotados con dones, con carismas, como lengua, glosolalia, y valor que les posibilitó llegar con poder a llevar esta cultura y a permear la cultura que los rodeaba con la cultura de Pentecostés. Fueron transformados y Pedro, que era un laico analfabeto, fue capaz de convencer a 3,000 personas en un solo día. ¿Qué quiere decir esto, mi hermano? Que la experiencia de Pentecostés, el tener el Pentecostés, tiene el mandato misionero de llevar la palabra. Y cuando llega la palabra, el Señor me va a dotar de los dones, de los carismas necesarios para poder yo predicar con poder y llevar esta gracia a las comunidades. No fue solamente para personas, fue para comunidades. En este seminario de dones y carismas, usted tiene que entender que los dones son para la edificación personal y los carismas son para la edificación de la iglesia, y que la evangelización va a ir acompañada de estos carismas, pero no van a verse ni los dones ni los carismas si yo no soy capaz de vivir una cultura de Pentecostés, una auténtica vida en el Espíritu Santo. De modo que la gracia de Pentecostés es esencialmente una gracia misionera. La gracia de Pentecostés es una gracia misionera. Una gracia que me lleva a mí a predicar, a llevar la palabra con fuerza y con poder, con los dones y los carismas. Debe entender una cosa, hermano, en este seminario de dones y carismas, y es lo siguiente, que el carisma es para la iglesia, pero para una iglesia en salida, para una iglesia misionera. Es allí donde se planifica la acción del Espíritu Santo en la misión. Si yo no voy a la misión, si yo no estoy en el servicio de la iglesia, los carismas no se van a hacer palpables, no se van a manifestar. Es más, ¿yo para qué quiero carismas si yo no voy a servir en la iglesia? La persona que va a servir en la iglesia se ve necesitado del respaldo de Dios para servir. Porque déjeme decirle una cosa, el carisma no es para que usted se luzca, el carisma no es para que usted lo vean como el más grande, como el mejor de todos, el carisma no es para hacer show, el carisma es para que el poder de Dios se manifieste con fuerza en la acción misionera de la iglesia. El carisma no es suyo. Usted puede decir, mi carisma es fulano de tal, mi carisma es sultano de tal, pero no es así, no es su carisma, es el carisma de la iglesia, para el servicio de la iglesia. Sepa y entienda que es allí donde se manifiestan los carismas, la gracia de Dios poderosa. Por otro lado, debe entender también que el carisma no es signo de santidad. El carisma no es signo de santidad. Si usted no vive una auténtica vida en el Espíritu, por más que sirva, por más que digan que aparecen carismas para servir a la iglesia, que son un regalo de Dios, pero usted no está viviendo y experimentando la vida en el Espíritu,
usted está por mal camino porque no está santificándose con todas las cosas que el Señor nos está regalando. Cuidado con eso. Aunque reconocemos que en la renovación carismática no tenemos el monopolio del Espíritu, tiene tanta hambre de esperanza, haced al Espíritu Santo conocido y amado. Ayudad a reavivar la cultura de Pentecostés, que es lo único que puede hacer fructífera la civilización del amor y la coexistencia amistosa entre los pueblos. Con insistencia ferviente, nunca os canséis de pedir, ven Espíritu Santo, ven, ven, ven. Este fue el discurso que en el 2002 Juan Pablo II dirigió a los delegados de renovamiento espíritu. Juan Pablo dice que en este mundo tiene hambre de esperanza. Francisco nos recordaba en la Semana Santa esperanza, decía segundo que era necesario ayudar y reavivar la cultura de Pentecostés, muy actual en el mundo de hoy, viendo un cambio tan repentino, tan fuerte, que nadie se lo esperó en todos los aspectos de la vida de la humanidad. Cuando estamos viendo en este momento, usted es fundamental la vida en el Espíritu, vivir la vida en el Espíritu. Es necesario pasar de la espiritualidad de Pentecostés a la cultura de Pentecostés. ¿Qué significa esto? Pasar de la espiritualidad de Pentecostés a la cultura de Pentecostés. Es decir, mente personal que va a empapar la humanidad. El reto de la renovación carismática católica no es mantener la espiritualidad de Pentecostés encerrada de oración o restringirla solamente a la renovación carismática. La evangelización debe ser para nosotros como lo fue para los apóstoles cuando salieron de la estancia superior. Es importante y fundamental, es necesario entender, mis hermanos, es necesario comprender al acoger el Espíritu Santo, ser transformados en oración, pero es también el lugar desde el que uno sale para llevar el fuego de Pentecostés a sus hermanos y hermanas. Uno sale del cenáculo para llevar el fuego de Pentecostés a los hermanos y a las hermanas. Sale de ahí a predicar y anunciar que Cristo está vivo. Querido hermano, querida hermana, es necesario y es fundamental vivir la cultura de Pentecostés, salir de una espiritualidad personal a llevar el mensaje de la palabra de Dios a la iglesia. En este seminario de dones y carismas, entienda usted que el reto fundamental y de allí, de esa experiencia de cenáculo personal, salir a evangelizar y a ser misioneros en el poder del Espíritu Santo. Hermanos, vamos a vivir la cultura de Pentecostés y vamos a llevar la cultura de Pentecostés por donde quiera que vayamos. Es nuestro reto, es nuestra mayor visión y es lo que va a avivar la iglesia en estos tiempos en que la esperanza se hace necesaria. El Espíritu Santo renovará todas las cosas, las hará nuevas, nos hará vivir una nueva vida, una vida de gozo, una vida de esperanza. La espiritualidad de Pentecostés a la cultura de Pentecostés. Decía Juan Pablo II, en nuestro tiempo, donde se tiene tanta hambre de esperanza, haced al Espíritu Santo conocido y amado. Ayudad a reavivar la cultura de Pentecostés, que es lo único que puede hacer fructífera la civilización del amor y la coexistencia amistosa entre los pueblos. Con insistencia ferviente, nunca os canséis de pedir,
ven Espíritu Santo, ven, ven, ven. Esto se lo decía Juan Pablo II en un discurso a los delegados del renovamiento en el Espíritu. Es necesario, es fundamental que nosotros podamos llevar a esta cultura de Pentecostés en este tiempo que tanta esperanza necesita. Decía el Papa Francisco en alguna de sus homilías dentro de la Semana Santa de este año que tenemos derecho a la esperanza y solo se podrá construir la esperanza si podemos construir la vida en el Espíritu, hacer llegar al mundo entero esta cultura de Pentecostés. Este pasar de la espiritualidad de Pentecostés a la cultura de Pentecostés. Decía en el año 1992 el cardenal Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, vamos a descubrir el secreto del primer Pentecostés en la iglesia, vamos a ofrecer humildemente al poder renovador del Espíritu Santo para que pueda liberarnos de nuestra pobreza y de nuestra total incapacidad de llevar a cabo la tarea de proclamar a Jesucristo a nuestros prójimos. La estancia superior es el lugar donde los cristianos permiten, al acoger el Espíritu Santo, ser transformados en oración. Pero es también el lugar desde el que uno sale para llevar el fuego de Pentecostés a sus hermanos y hermanas. Esto nos decía Benedicto XVI. Es necesario salir de la estancia superior, del cenáculo, para poder llevar la palabra de Dios a los hermanos, para que hacer fluir la fuerza del Espíritu Santo a nuestras comunidades. Hermanos queridos, en este seminario de vida en el Espíritu, es también importante entender que si queremos que fluyan los dones y los carismas, necesitamos vivir una auténtica vida en el Espíritu, una auténtica cultura de Pentecostés. Necesitamos salir, necesitamos ir donde el Espíritu nos lleve, porque el mundo necesita avivar el fuego de Pentecostés. Renovación carismática católica, iglesia, movimientos eclesiales, salgamos de nuestro cenáculo y vamos a decirle a la humanidad entera que Cristo está vivo y mostrémosles que hay una vida en el Espíritu que palpita en nuestros corazones, que palpita en nuestras vidas y que nos hace exultar de gozo, de alegría en el poder del Señor. Y digámosle todos los días en nuestra oración personal, ven Espíritu Santo y renueva la faz de la tierra. Amén.